Derecho en Perspectiva, un espacio para el análisis y la reflexión. Buenas tardes. El día de hoy es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio Derecho en Perspectiva, a fin de continuar con el análisis de diversos temas que son de interés, en este caso en la materia penal, en el sistema de justicia penal acusatorio, que es el sistema que se encuentra vigente actualmente. He venido analizando en ocasiones anteriores lo relativo al objeto del derecho, qué es lo que perseguimos nosotros como sociedad al haber implementado el derecho penal. He manejado también cuáles son los principios que rigen en este sistema penal acusatorio. Sin embargo, el día de hoy me voy a desviar un poquito del tema. Y lo anterior en virtud de un tema de interés que acaba de surgir en días recientes. Estoy hablando de la reforma que acaba de plantear el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión a fin de modificar de nueva cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos, así como las leyes en materia penal. Incluso se ha establecido, se ha rumorado, porque en realidad no hemos tenido la certeza que efectivamente sea así. No se nos ha compartido de manera clara, de manera precisa a la ciudadanía cuáles son las reformas propuestas por el presidente de manera precisa, de manera específica. Lo único que hemos escuchado son algunas cuestiones que se rumoran a nivel nacional, principalmente en las esferas que tienen que ver con el derecho. Es decir, los abogados preocupados por esta situación han empezado a establecer puntos de vista en relación a esto. Tenemos conocimiento que algunos de los puntos que se proponen en estas reformas son modificar el sistema de justicia penal. Se ha tomado como fundamento que el motivo por el cual se va a modificar este sistema de justicia penal es en virtud de que no está cumpliendo con los objetivos de impedir que se siga generando más impunidad dentro del país, que se ha incrementado la delincuencia a partir de que se ha establecido este sistema penal acusatorio, y prácticamente el motivo por el que ha sucedido esto es imputable al sistema penal acusatorio. Es importante que nosotros seamos un poquito objetivos al momento de analizar qué tan cierto, qué tan real pudiera ser ese argumento para pretender fundar una reforma a un sistema penal acusatorio que es muy reciente, que se acaba de implementar hace unos cuantos años. Recordemos que fue en el año 2008 cuando iniciamos con esta situación de reformas. Empezamos con la reforma a la Constitución, empezamos con el origen y surgimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece precisamente la implementación del sistema penal acusatorio. Pero recordemos que la implementación del sistema penal acusatorio como tal no empezó a partir del 2008, que esto fue de manera paulatina, que a partir del 2008 empezamos a realizar todos aquellos actos tendientes a implementar este sistema en todo el territorio nacional, pero que no inició en el 2008. Entonces, la situación de México no la podemos imputar al sistema penal acusatorio, toda vez de que estamos hablando de que tenemos del 2008 al 2020, 12 años en que inició, no que se implementó, no que se aplicó, no que empezó a manejarse la cuestión de llevar procesos en este sistema y que entonces a partir de ello se generó la impunidad. Esa parte hay que tenerla muy clara. Fue a partir del 2008 que empezamos a realizar todos los actos tendientes a su implementación. Recordemos que fue de manera paulatina, en el entendido de que había que invertirle en capacitación, en infraestructura. Había que invertirle en generar los espacios necesarios y suficientes a fin de poder aplicar todos los principios que rigen en el sistema penal acusatorio. No teníamos las instalaciones antes del 2008 que pudieran permitir que se pudiera llevar a cabo este sistema en los términos que estaban establecidos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que hubo una inversión enorme en relación a recursos económicos, que hubo apoyo de otros países para poder capacitar a México y que México pudiera implementarse en este sistema, que el motivo por el que se aceptó en su momento por el presidente en turno, por el Congreso de la Unión que en ese momento estaban, por la Suprema Corte de Justicia, por toda la sociedad jurídica en México, que se pudiera implementar ese sistema fue porque se consideró que era necesario hacer un cambio en el sistema en materia penal que veníamos trabajando anteriormente.
Creo que ese cambio era necesario, al igual que lo creyeron la mayoría de la gente que vivió ese cambio, de la gente que originó ese cambio. Posteriormente, después del 2008, que se generó el cambio al nuevo sistema de justicia penal, poco a poco se fue implementando. Y fueron varios años después cuando finalmente pudimos verlo implementado en todo el territorio nacional. Es decir, no podemos pensar que durante 8 años, tal vez, en el que efectivamente se está aplicando ya de manera generalizada dentro del territorio nacional, haya sido suficiente para responsabilizar a este sistema de la impunidad que existe en México en materia de administración y procuración de justicia. ¿Será suficiente ese término? 8 años, es más, vámonos al extremo, 12 años. 12 años serán suficientes como para manejar que es responsabilidad del sistema y que fue un error su implementación y que en virtud de ello se requiere una contrarreforma en materia penal. ¿En realidad es así? Tengamos que ser objetivos y tengamos que ser analíticos en relación a eso. La situación que México está viviendo en razón de impunidad y de procuración de justicia fallida no tiene nada que ver con el sistema de justicia penal. No culpemos al sistema de justicia penal por esas situaciones, porque no es así. Si nosotros analizamos la situación de México, esta se ha venido presentando durante muchísimas décadas, si no es que cientos de años. La cuestión de justicia que nosotros vivimos actualmente, la desconfianza de la gente para denunciar los hechos delictuosos, no tiene nada que ver con las leyes, no tiene nada que ver, por supuesto, con el sistema penal acusatorio, que es lo que hoy pretendemos justificar para echar abajo todo lo que venimos avanzando en relación a la materia penal y ahora pretender regresarnos en muchos aspectos, retroceder en cuestiones que para nada le generan seguridad jurídica a los ciudadanos mexicanos, a los mexicanos que se encuentran involucrados en algún delito, ya sea como víctimas o como imputados. En cualquiera de los dos casos no les genera ningún tipo de beneficio que nos regresemos. Vamos a analizar qué tan conveniente fue el cambio al sistema de justicia penal acusatorio en relación con el sistema de justicia que teníamos implementado anteriormente, el inquisitivo, el mixto, el tradicional, como lo quieran ustedes llamar. Ese sistema tenía ciertas características. Se decía, por ejemplo, que existía el principio de publicidad, porque se supone que el público en general tenía el acceso a las audiencias. Se supone que el juez en materia penal era el que debía de presidir las audiencias a fin de verificar de manera personal, de presenciar de manera directa cómo se desahogaban esas pruebas y poderlas valorar adecuadamente y en su momento dictar una sentencia. Pero sabemos que eso jamás pasaba. Sabemos que ni la gente tenía acceso a las audiencias porque los espacios, estructuralmente hablando, no eran los idóneos para que se tuviera público en esas audiencias. Entonces no se daba ni se respetaba ese principio. Tampoco el juez estaba presente en las audiencias porque tenía tanto trabajo y tenía que resolver con base en causas penales enormes, porque todo se manejaba en expedientes escritos. El desahogo de pruebas eran redactados en expedientes escritos. No había videos que analizar para que el juez, en el peor de los casos, si no estuvo presente en la audiencia, pues al menos pudiera presenciar cómo se desenvolvió esta. No se daba esa situación. Entonces, las sentencias podían ser justas hasta cierto punto, apegadas a derecho, respetando los derechos humanos de los procesados y de las víctimas en un sistema en el que el juez ni siquiera presenciaba el desahogo de las pruebas. Por supuesto que no. Por supuesto que era necesario cambiar las cosas y por supuesto que el sistema de justicia penal actual, el acusatorio, modificó esa cuestión que todos apreciamos era necesario modificar. Necesitábamos que se cambiaran las cosas, que aquella persona que va a dictar una sentencia fuera quien presenciara el desahogo de pruebas a fin de que pudiera realizar una correcta, adecuada calificación y valoración de pruebas, para que las sentencias que se dictaran fueran lo más justas posibles y que no tuviéramos en el cerezo llenos, repletos de gente que ni siquiera era la que cometió el delito, pero que la apreciación del desahogo de pruebas, como jamás fue presenciado por el juez, entonces él no podía resolver de una manera objetiva y justa.
Entonces, veamos ahí una diferencia. Por supuesto que fue benéfico el sistema penal acusatorio en relación al sistema tradicional. Ese punto de la publicidad y de la inmediación, que es que el juez verifique que el desahogo de las pruebas de manera directa, si es en una etapa preliminar, o el tribunal de enjuiciamiento en una etapa de juicio, era necesario hacerlo. Ese es un punto en el cual no podemos retroceder. Es un punto básico y necesario para continuar. Entonces hay que checar cómo vienen esas reformas, hay que ver qué tan convenientes son, hay que oponerse a ello, porque no podemos retroceder. Es importante que nosotros identifiquemos esa situación. Hay que analizar desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva jurídica, pero sobre todo de una perspectiva en cuanto al fin del derecho, el objeto de la justicia, si es conveniente que se haga eso, o vamos a caer nuevamente en la violación de derechos humanos para obtener muchas sentencias condenatorias y pensar que esa es la manera en la que estamos administrando justicia de manera correcta. Creo que no es por ahí. Otro punto importante que se está manejando en la cuestión de la reforma es la intervención de los jueces en el desahogo de pruebas, es decir, darle mayores facultades a los jueces. El sistema penal acusatorio no permite eso. El sistema penal acusatorio establece como principio que sean las partes en el proceso quienes generen las pruebas, quienes las ofrezcan y quienes las desahoguen. El cúmulo de pruebas que se desahogan en un procedimiento penal depende de las partes, depende de su estrategia, depende de su teoría del caso, y el juez bajo ninguna circunstancia ni el tribunal de enjuiciamiento podrá proponer, ofrecer o de oficio pedir que se desahoguen pruebas, porque es un mero árbitro que vigila la legalidad de todos los actos dentro de este procedimiento penal, pero no tiene facultades para ofrecer pruebas de oficio. Hoy se pretende que con estas reformas el juez intervenga en el ofrecimiento de pruebas. ¿Qué tan conveniente es esta situación? Habría que verlo desde dos perspectivas. No podemos ver solamente la cuestión negativa cuando existe una cuestión positiva. No hay que perder de vista una situación. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros como sociedad cuando generamos el derecho? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros como sociedad cuando implementamos el derecho penal? Nosotros en materia penal, en materia legal, tenemos un objeto y lo analizamos en alguna de las pláticas anteriores que tuvimos. El objeto del derecho penal, dentro de uno de los puntos indispensables, es investigar los hechos para llegar a la verdad de los hechos. Procurar que el culpable no quede impune, es decir, vamos a sentenciar, vamos a castigar, vamos a sancionar. Una vez que se investiguen los hechos, que se esclarezcan los hechos, quién es el culpable, y al culpable hay que castigarlo. Si el que está siendo procesado no es el culpable, entonces no debemos de castigarlo, porque ese no es el objeto del derecho. Obtener sentencias condenatorias no es el objeto del derecho, es esclarecer los hechos y sancionar y castigar a quien haya cometido un hecho delictuoso. Esa parte es muy importante que la tengamos clara. Desafortunadamente a veces nos perdemos en cuál es el objetivo que nosotros tenemos como operadores del sistema. Agente del Ministerio Público, ¿cuál es tu objeto? Obtener sentencias condenatorias, ganar todos los juicios, que todos los procesos que judicialice salgan con sentencia condenatoria, a costa de lo que sea, desahogando las pruebas que sean, violando los derechos humanos de quien se tengan que violar. Lo importante es obtener sentencias condenatorias porque las procuradurías nos piden, nos exigen que cumplamos con cierto número de sentencias condenatorias, porque tenemos estadísticas que llenar. Y ahora, defensa, ¿qué es lo que tú pretendes? La defensa también se pierde en el objetivo que busca. Ganar una sentencia absolutoria, ganar el juicio, obtener una sentencia absolutoria, conseguir que el Ministerio Público no pueda conseguir su sentencia condenatoria, atacar las pruebas del Ministerio Público, debatirlas y acabar con ellas dentro de un juicio a fin de obtener una sentencia absolutoria que permita garantizarle a mi cliente que defendí sus derechos. Y la manera de defenderlos es eso, obteniendo una sentencia a su favor. Esa también es una cuestión un poco inadecuada. Nos estamos perdiendo en cuál es el objeto del derecho. Si lo analizamos desde una perspectiva más amplia, tendríamos que, si el objeto del derecho es esclarecer los hechos, darle facultades al juez
para que intervenga y para que proponga algunos medios de convicción que considere son importantes para dictar una sentencia. Es decir, el juez, para pronunciarse sobre si hay la existencia de un delito en un primer momento y si existe responsabilidad por parte de la persona que está siendo procesada, requiere cierto material probatorio. Si el agente del Ministerio Público o si la defensa no le están aportando las pruebas necesarias, idóneas y pertinentes para que el juez pueda valorarlas y así con convicción y con una certeza un poquito más profunda puede determinar si la persona procesada es en realidad culpable o no y así dictar una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, evidentemente no estamos cumpliendo con el fin del proceso. Entonces, darle facultades al juez para que él proponga ciertos actos de investigación y pueda incluso requerir a las partes que oferten ciertas pruebas que son necesarias para dictar una sentencia. En el caso específico del que estemos hablando, creo que es una situación importante que sí debería de tomar en consideración esta reforma, y creo que esa no es una cuestión meramente negativa, al contrario, creo que esta situación sí pudiera considerarse que es en beneficio. Esta reforma habría que analizar pros y contras, ventajas y desventajas, para así determinar si beneficia o no beneficia que se proponga una situación como esa. Ese es el lado positivo. El lado negativo: vamos a permitir que en materia penal se subsane la deficiencia de la queja de las partes. Agente del Ministerio Público es un órgano técnico al cual no tiene por qué corregírsele sus errores. Si el agente del Ministerio Público no tiene las posibilidades de aportar las pruebas idóneas para sustentar su teoría del caso, entonces la carga de la prueba del Ministerio Público, ¿dónde queda? Viene el juez de control y le subsana sus errores, sus irregularidades, sus omisiones. Esa parte hay que considerarla también. Entonces ya cualquier persona que no sea perito en derecho puede ser agente del Ministerio Público. No importa, el juez le va a corregir su trabajo deficiente. Y luego tiene la carga de la prueba el agente del Ministerio Público. Esa parte no la debemos de perder. Entonces esas son cuestiones negativas en cuanto a la reforma que se propone. Defensa, estamos en la misma situación. La defensa en el sistema de justicia penal acusatorio tiene la obligación de ser un experto en derecho. Tiene que saber cómo se ofertan las pruebas, tiene que analizar el caso de manera muy efectiva y muy profunda y saber bajo una estrategia bien planeada qué es lo que pretende, cuál es la teoría del caso que pretende acreditar, y por supuesto debe de saber cuáles son los elementos idóneos para acreditar esa teoría del caso, esos elementos probatorios que son necesarios. Entonces, ¿es válido que venga el juez de control o un tribunal de enjuiciamiento a hacerle su trabajo? Hoy en día, si el agente del Ministerio Público o la defensa no tiene los conocimientos suficientes para llevar a cabo un procedimiento, para intervenir en un procedimiento de naturaleza penal, el sistema penal acusatorio es retirado de su función. Porque necesitamos gente experta, gente que haga su trabajo de la mejor manera, que sepa lo que va, pero sobre todo que se comprometa y que, si tiene una teoría del caso, la maneje con estrategia. Luego entonces será válido, será correcto, será necesario y prudente que se le den facultades al juez de control o al tribunal de enjuiciamiento para que ahora él haga el trabajo de la gente del Ministerio Público o de la defensa. Hay que considerarlo. ¿Qué tan benéfico es esto? Pros y contras. Ese es otro punto. Ahora, otro de los puntos que se están manejando dentro de la reforma, que les digo, al día de hoy, a ciencia cierta que nosotros la hayamos podido tener a la mano y analizar punto a punto en qué consiste esto, pues no ha sido de esa manera. Los días siguientes seguramente ya las tendremos a nuestro alcance para poder analizar eso y ver qué tan bueno o qué tan malo, qué tan correcto o incorrecto, qué tan necesario o innecesario, qué tan pertinente es que se puedan realizar estas reformas y qué beneficio le van a traer. ¿Es un avance o es un retroceso estas reformas? Entonces esa parte es muy importante, pero bueno, toquemos el siguiente punto. Código Penal Nacional. Esta cuestión del Código Penal Nacional tiene pros y contras, al igual que todos los puntos de la reforma. Vamos a manejar los contras en un primer momento. Normalmente la regla general es que en la mayoría de los códigos sustantivos en materia penal de todas las entidades federativas hay tipos penales similares. Entonces vamos a encontrar el homicidio, el robo, el fraude, el secuestro, el asalto, el abuso de confianza, etc. En la mayoría de los códigos de toda la República Mexicana vamos a encontrar esos tipos penales.
¿qué es lo que diferencia una entidad federativa a otra en relación a la manera en que se tipifican los delitos? Es precisamente que en los códigos penales de las diferentes entidades federativas se analizan las circunstancias especiales de cada caso. Es decir, si en una determinada zona del país se llevan a cabo delitos de manera más reiterada que en otra, entonces en esta zona donde más se cometen estas conductas, necesariamente se va, por ejemplo, a agravar la penalidad. ¿Por qué? Pues porque una de las políticas legislativas es que se le pone mayor sanción al delito, pues existe la posibilidad de que no se cometa, que sea ejemplar la pena y que por tanto ya no se cometa tan reiteradamente, que eso es una cuestión cuestionable, pero que más adelante lo comentaremos, hoy no es cuestión de análisis. Sin embargo, ahí hay una variante. Otra variante es, cada una de las entidades federativas maneja penalidades diferentes para todos los delitos. ¿Por qué? De acuerdo a sus necesidades y a sus circunstancias especiales. Luego entonces unificar un código penal va a traer como consecuencia que se manejen, obviamente, ese código se aplica en todo el territorio nacional y que en consecuencia de ello, como se aplica en todo el territorio nacional, las penas y medidas de seguridad que se establezcan en ese código nacional penal le aplica a todo el territorio nacional y ya no podemos distinguir y agravar algunas conductas en determinada zona. ¿Por qué? Pues porque se va a aplicar de manera general y no hay de otra. Esa es la cuestión de desventaja. Ventajas. Por supuesto que es una ventaja que se maneje un código nacional en materia penal porque unifica criterios, porque va a permitir que la administración de justicia sea generalizada. Se supone que el derecho es general, una de sus características es esta. No tenemos que irlo manejando de manera muy distintiva o especial en determinadas zonas, como se viene realizando actualmente. Pero bueno, también hay que considerar que tenemos la soberanía de los estados. ¿Estará violando la soberanía de las entidades federativas el hecho de que se emita un código penal a nivel nacional? Bueno, pasaría lo mismo en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales y a todas aquellas leyes que son de carácter federal y que aplican en todo el territorio nacional. Eso habría que analizarlo. Pero bueno, esos son pros y contras. Habría que analizar cuál es lo mejor o lo peor para estas reformas que se están manejando en materia penal. Otro punto importante que se está manejando es, se va a quitar el auto de vinculación a proceso, también la cuestión de la investigación, el término de investigación complementaria, ya no va a haber jueces, ya no va a haber tribunal de enjuiciamiento, un solo juez de juicio que es el que va a llevar desde la etapa de la denuncia, desde la judicialización, hasta el dictado de la sentencia. Un solo juez va a conocer de todo. Hoy en día en el sistema penal acusatorio las cosas no son así. Tenemos 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. En la etapa de investigación y en la etapa intermedia, una vez que se judicializa el asunto, es decir, que se pasa ante el juez de control, es un juez de control el que conoce de este asunto. Es un juez de control el que desahoga todas las audiencias preliminares que sea necesario desahogar en ese procedimiento, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral. Es un juez de control. Cuando llegamos a la última etapa, que es la etapa de juicio, ese juez de control ya no puede intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a una etapa que se llama etapa de juicio, en la cual van a participar 3 jueces que se constituyen en tribunal de enjuiciamiento, que de ninguna manera puede ser el juez anterior que tuvo conocimiento de las diversas etapas. ¿Por qué esto? Buscando la imparcialidad y buscando la justicia, buscando que los integrantes del tribunal de enjuiciamiento no se vicien, no prejuzguen, no conozcan de actos previos, que conozcan al momento del juicio cuando las partes se expongan de manera clara, objetiva, pertinente y conducente todos los actos, todas las pruebas que son materia de su acusación, si soy agente del Ministerio Público, y de la teoría del caso de la defensa. Eso es lo que se pretende, y se pretende dar seguridad jurídica al imputado y a la víctima, no predisposición, porque se han dado muchos vicios en relación a esto. Anteriormente, en el sistema de justicia mixto, tradicional, inquisitivo, era un solo juez que conocía. A partir de que se consignaba, en ese entonces se llamaba consignar ante el juez, hoy se llama judicializar. A partir de que se consignaba y hasta el dictado de la sentencia, era
un solo juez el que llevaba este proceso. Y él era el que resolvía, y les digo, ni siquiera estaba presente en el desahogo de todas las pruebas. Pero bueno, independientemente de eso, era un solo juez. Se presentaban muchas situaciones difíciles en este sistema de justicia penal inquisitivo. Muchos años de litigación en materia penal de mi parte y de muchos abogados que también se dedican a esta rama, no me dejarán mentir cuando les comento o les comparto este punto. En el sistema inquisitivo, rara vez, muy rara vez, en un porcentaje muchísimo, muy bajo, un juez, al dictar una sentencia, se lo hacía del conocimiento directamente del sentenciado. Y peor si se trataba de una sentencia condenatoria. El juez ni siquiera quería tener de frente al sentenciado para decirle: te condeno a 20 años de prisión porque para mí eres responsable del hecho. Te condeno a 30 años de prisión porque para mí eres responsable del hecho. Una sola vez, estoy hablándoles de muchísimos años que llevo litigando en materia penal, una sola vez me tocó que el juez saliera de su oficina, entrara a la sala de audiencias, en la reja de prácticas estaba atrás mi defendido, y vino a notificarle que acababa de dictar una sentencia en la cual lo había declarado absuelto y lo ponía en inmediata libertad. Una sola vez. Y porque se trató de una sentencia absolutoria en primera instancia, en un delito grave, por cierto. Pero de ahí en fuera jamás me tocó en ese sistema que el juez viniera a hacerle del conocimiento al sentenciado que había dictado una sentencia, en qué sentido, qué alcances tenía, y explicársela. Eso nunca pasó. ¿Por qué? Pues porque no querían tener trato alguno con ellos. Es decir, yo dicto la sentencia en mi oficina de manera escrita y allá que vaya el actuario y que se la notifique. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchísima diferencia. Hoy en día, el tribunal de enjuiciamiento, constituido por tres que implica que puedan tener criterios diferentes, no una sola persona. Aquí 3 van a debatir sobre la responsabilidad o no para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. Van a debatir y van a considerar y deben de analizar 3 criterios diferentes para tomar una decisión. Garantiza un poco de mayor imparcialidad el hecho de que sea un tribunal de enjuiciamiento y que no sea solo un juez el que dicte las sentencias en este sistema. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de esta situación y qué tan inconveniente es que se quite al juez de control, la figura del juez de control, la figura del tribunal de enjuiciamiento, que se quite la investigación complementaria, que se quite el auto de vinculación a proceso. ¿Cómo resolvemos la situación jurídica ahora del procesado, del imputado? ¿Cómo se la vamos a resolver? ¿Le vamos a dar oportunidad o no a la defensa para que aporte pruebas? Porque en la investigación inicial, el que por regla general se dedica a realizar todos los actos de investigación es el agente del Ministerio Público, y la defensa es hasta la investigación complementaria cuando tiene la oportunidad de defenderse, de investigar, de realizar todos los actos de investigación tendientes a demostrar la inocencia de su defendido. Si se lo quitamos, le quitamos la investigación complementaria a la defensa, ¿cuándo lo va a defender? ¿O con base en qué lo va a defender? Son situaciones y preguntas que nosotros nos debemos hacer. A lo mejor nos estamos adelantando todos. Pasó lo mismo cuando se hizo el cambio del sistema inquisitivo al sistema de justicia penal acusatorio. Los que litigábamos en el sistema inquisitivo no sabíamos cómo se iba a llevar a cabo el sistema penal acusatorio, cómo se iba a aplicar, cómo se iba a implementar y de qué manera se iban a resolver ciertas situaciones que jamás nos imaginábamos cómo iban a subsanarse. Hoy en día ya están funcionando y hoy en día no vemos otra manera diferente de llevarlo a cabo, como que esta es la manera natural y más justa y respetuosa de los derechos humanos que hayamos conocido hasta el día de hoy. Y no me cierro a que probablemente las reformas sean buenas. Quiero pensar que los que las están proponiendo son gente que tiene los conocimientos, que tiene la habilidad, que tiene la pericia, que tiene la experiencia, que litiga, que está en los juzgados, que todos los días está ahí como todos nosotros y que sabe cómo se implementan y sabe, identifica cuáles son los problemas que surgen en el día a día en un juzgado. Esperemos que sea ese tipo de gente el que esté, el que haya fundado, el que haya diseñado estas reformas para que sea algo viable, para que sea algo que valga la pena. Pero bueno,
por el día de hoy es todo en cuanto a este tema importante y nos estaremos comunicando, nos estaremos viendo, escuchando por este medio en una sesión más de Derecho en Perspectiva. Quedo a sus órdenes los datos de contacto que aparecen al final del video para cualquier comentario o observación que gusten hacer a este espacio Derecho en Perspectiva. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero seguir contando con ustedes en las siguientes pláticas que tengamos en relación a temas de derecho. Buena tarde.